Gracias. Muy bien. ¿De qué hemos estado hablando? Maleducado yo. 4 domingos. No. El Padre. El Padre Nuestro. Muy bien. Ok. Ahí hay 7 peticiones y estas 7 peticiones tienen que ver con nuestra vida cotidiana en el Señor. Me olvidé cómo hacerlo. Ajá, ok. Ok, ya. Las 7 peticiones son: santificado sea tu nombre. Y nosotros, ¿cómo tenemos que santificar el nombre de Dios? En nuestras interacciones con las personas que están afuera y también adentro de la iglesia. Porque nosotros decimos que somos cristianos. No hay que abusar de eso que somos cristianos, como para negocio, para ofrenda, para que sea, lo que sea. No, nosotros tenemos que andar en santidad. Y esto es separado del mundo, ¿no? Separado de esos deseos del mundo. Separados del pecado que puede reinar en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, en la segunda, venga tu reino. Porque, ¿quién es Dios? Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Cristo, príncipe de paz. Aleluya. Rey. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Quiénes están en el cielo que están haciendo la voluntad de Dios? Los ángeles están haciendo la voluntad de Dios. ¿Y nosotros quiénes somos aquí en la tierra? Sus hijos. Sus hijos. Muy bien. Y como hijos parecemos a nuestro papá celestial, ¿sí? Entonces tenemos que dar buen nombre. Cuando el Espíritu de Dios te dice, haz esto, habla con esa persona, tú dices, yo no sé qué decir. No te preocupes, el Espíritu Santo te va a guiar la charla. Pero haz la voluntad de Dios. No niegas. Cuando tú sientes el Espíritu Santo hablando contigo, no niegas lo que Él te está diciendo. Anda, habla. No te preocupes, el Espíritu Santo te va a guiar. Danos nuestro pan de cada día. No que somos muy ricos, con 10 aviones, ni muy pobres entrando al Safeway a robar nuestra comida, sino que Él es nuestro sustentador. Cuando decimos, danos nuestro pan de cada día, estamos diciendo, provee para nosotros. No es que no vamos a trabajar, Él es nuestro sustentador y nos provee también el trabajo. Porque también tenemos que ser dignos delante del mundo. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Ahí estamos hablando en términos de dinero, ¿no? ¿Qué es lo más difícil perdonar? Cuando alguien te ha pedido préstamo y no te lo pagan. Y luego tú dices, pero dame lo que tú me has dicho, me has pedido. Ya. En 2 semanas, en una semana, en 2 días, ese día nunca llega. Ahí queda, ¿no? Ese dolor. Es muy difícil. Pero también cuando estamos hablando de las deudas, también puede aplicar a otras partes de nuestra vida. Pero es un dolor que es profundo. Hay que perdonar a la persona que te ha hecho daño. Inmediatamente. Si no, empieza a pudrir el corazón. No nos metas en tentación. ¿Quién me puede responder? ¿Dios nos mete en tentación? No. Mas líbranos del mal. ¿Y por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria de todos los siglos. Amén y amén. Estamos hablando de la vida cotidiana. Todos los días vamos a tener gente que nos están enfrentando, que nos están ofendiendo, que nos están empujando a hacer algo que no debemos hacer. Gloria a Dios. Pero tenemos que andar en santidad. ¿Qué significa la palabra ira? ¿Alguien sabe qué significa sin mirar eso? ¿Qué quiere decir ira? No. Enojo, Rabia. rabia, Molestia. molestia. La palabra ira significa la respuesta emocional y la percepción del mal y de la injusticia. Mayormente no nos vamos a tener tanta
molestia si no es por una injusticia, ¿ya? Contra nosotros o contra otra persona, pero injusticia va a ser. Tanto como Dios como los seres humanos expresen la ira, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. ¿Y cuál es la diferencia grande entre la ira de Dios y la ira del hombre? ¿Cómo es la ira del hombre? Es vengativa, difícil de controlar, no se lo puede aplacar, no importa el daño que has hecho, hasta que has hecho un daño tan grande que ya no se puede dar un paso atrás. La ira de Dios es santa y perfecta. No puedo leerlo. Pero la ira del hombre, como ya he dicho, nunca es santa y rara vez justificada. Gracias. Ya. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios es una respuesta divina al pecado y la desobediencia del hombre. La ira de Dios es consistentemente dirigida a los que no sigan su voluntad. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Estaba enojado Dios? ¿Había ira de Dios ahí? ¿Por qué? Ajá. Él los enfrentó. ¿Comiste del árbol que yo te dije que no lo haga? Varias veces. Yo te dije, no comes esto. ¿Comiste? Entonces, ¿qué nos enseña los papás, más que todo los jefes, los pastores, cuando hay alguna desobediencia? ¿Qué nos está enseñando Dios ahí? Hay que nombrar el problema, hay que enfrentar, ¿no? Luego, los judíos en el desierto cada vez estaban faltando respeto a Dios, queriendo regresar a Egipto, ¿no? Porque había ajo y todo tipo de carne ahí en Egipto, pero el desierto tenía solamente esa comida del cielo, que caía del cielo, la comida de los ángeles, por si acaso. La idolatría de Israel, ellos tenían pueblos alrededor de ellos. Ellos habían venido de Egipto, una tierra que tenía un Dios para cada función del tiempo y del ser humano. Muchos dioses. Elohim es nombre de Dios y también de los dioses falsos. Cuando nosotros rechazamos la voluntad de Dios, entonces caemos en esos otros dioses, buscando alguna solución, porque el hombre necesita una relación con Dios. La pareja de Ananías y Zafira, ¿alguien sabe quién es eso? Eran una pareja en la nueva iglesia y vinieron con una ofrenda, como una mentirita nomás de la cantidad por la cual habían vendido su terreno. ¿Por qué era ese problema? ¿Ah? Le engañaron a Dios. Ellos trataron de engañar a los dirigentes. Muy bien, gracias. Y el Espíritu Santo. No se puede engañar al Espíritu Santo. ¿Por qué va a mentir? Dile, he vendido eso, yo te voy a dar eso y ya. Pero estaban tratando de fingir algo que no es. Sodoma y Gomorra, ¿cuál era el problema ahí? No solamente la homosexualidad, sino que ellos tenían tanta abundancia que ya se olvidaron de Dios. No tenían que hacer nada, todo estaba ahí, la comida estaba ahí, las casas estaban ahí, ellos tenían abundancia de tiempo libre. El trabajo, por si acaso, es una bendición de Dios. El no hacer nada le quita de la vida un propósito para seguir viviendo, ¿sí o no? Sí. Muy bien, gracias. Y los amalequitas, que eran básicamente enemigos de Dios porque enemigos de Israel. La ira del hombre en Santiago 1, 19 al 25 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Usualmente nuestra furia es de nosotros, pero no es de Dios. Nosotros a veces escuchamos una
reacción. Ya queremos enseñar a esa persona que ha hecho una injusticia. Pero Dios dice, no, escucha, espera, tranquilo. Tranquilo, no te enojes, ¿ya? Porque la venganza es mía, dice el Señor. Pero la venganza de Dios está basada en justicia, no como los hombres. En versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Salmo 37 dice, deja la ira, desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Verso 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Siempre una comparativa entre los que quieren escuchar la voluntad de Dios y los que no. Lo que está diciendo aquí que nosotros tenemos que dejar nuestras reacciones fuertes. Desecha el enojo. No hay que ponerse tan excitado. La verdad es que aún los malos se alegran con la muerte de un malo. ¿Alguien ha visto los videos de Irán, los que están bailando en las calles? ¿Tú crees que todos ellos son buenos? No. Yo conozco muchos iraníes. Son 8 o 9 años que trabajo con ellos. Todos celebraron casi la muerte de ese líder tan malvado. La ira de Dios en la Biblia se refiere a su justicia y santa reacción contra el pecado y la injusticia, manifestándose como un juicio divino que busca corregir y restaurar. Cuando el padre corrige a su hijo, ¿es porque lo ama o porque no lo ama? Porque él le corrige, entonces él le hace llorar. ¿Qué está queriendo alcanzar con esa corrección? ¿Por qué un papá corre? ¿Alguien tiene hijos aquí? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué corriges a tu hijo? Porque quiero lo mejor para ellos. Ok. Está basado en amor, ¿no? No es el odio. No te alegra las lágrimas de tu hijo. Pero tú quieres otro comportamiento. La corrección de Dios nos lleva al arrepentimiento. Aquí dice, la ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificado, porque su plan para la humanidad es santo y perfecto, como Dios es santo y perfecto. Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino, la fe en Jesucristo, lo cual lleva al arrepentimiento. ¿Alguna vez alguien ha tenido ese momento en la oscuridad de su dormitorio cuando ya de repente viene la convicción de algún pecado y está llorando harto? Yo sí. Sí. He llorado mucho. Pero no era eso llanto que era el arrepentimiento. El arrepentimiento es más bien un cambio también de actitud y de acción. Vemos esto en Nínive, cuando ¿cómo se llama ese profeta? Jonás fue a Nínive. Él no quería ir a Nínive. Su mensaje era: de 10 a 40 días, de aquí a 40 días ya Dios va a destruir todo. ¿Qué hicieron? No lo hizo de amor, pero Dios le mandó ahí a ese pueblo de su amor para ellos. Y el rey y hasta el último niño y hasta los animales, por regla de la ley del rey, no comieron, entraron en ayuno, se arrepintieron, entendieron que era Dios omnipotente, que estaba haciendo un favor a ellos. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio profundo de mente, es una nueva manera de pensar, de corazón y de dirección, donde una persona conoce haber actuado mal, siente pesar por ello y decide abandonar ese camino para cambiar su conducta. Implica una transformación interna que resulta en acciones concretas para corregir el error.
no siendo solamente un sentimiento de culpa, no solamente que está llorando, pero luego se levanta y se olvida, sino un giro de 180 grados hacia una mejor forma de vida. Es un cambio de su forma de pensar, es intencional, es fortalecido por la lectura de la palabra de Dios, la oración y la comunión con los santos. Entonces, solamente porque tú has venido aquí adelante a arrodillarse y llorar, ¿quiere decir que has experimentado el arrepentimiento, sí o no? No, para nada. Hay muchas personas que vienen adelante, lloran y luego van y toman toda la noche. Se emborrachan después de haber sido en el altar supuestamente arrepentidos. Pero no es el arrepentimiento, eso es solamente una autolástima. Y quizás una atención, yo quiero atención, mira. Pero no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una nueva forma de andar. Tranquilo. Jesús enseña sobre la ira de Dios. Lázaro y el hombre rico habla del juicio de Dios y las serias consecuencias al pecado no arrepentido. ¿Qué pasó? Lázaro estaba en la calle, estaba a los pies del rico, estaba comiendo sus migas y él murió. El rico también murió. El rico nunca le ofreció nada. Había justicia de Dios. El rico no fue al lado de Dios, al seno de Abraham. Él se fue a un lugar donde él estaba sufriendo, donde él tenía sed. Lázaro, él quería que Dios, el padre Abraham, le manda Lázaro para mojar aunque sea su lengua. No. Fue a un lugar de mucho dolor y ese dolor es eterno. Aquellos que rechazan al Hijo como Salvador serán juzgados en el día de la ira. Juicio de Dios no se experimenta solo en esta vida, aquí en la tierra, sino también en el mundo venidero. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tienes que andar pero es muy importante, porque si tú temes a Dios, no vas a venir aquí adelante a llorar y luego salir a tomar. Vas a respetar. Si tú temes a Dios, no vas a salir a mentir, a hacer cosas que los 10 mandamientos dicen que no hay que hacer. Quita el poder del pecado de tu vida, sobre tu vida. Versículo 21 de Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En otras palabras, la superfluidad de su manera de vivir. O sea, el pecado, mira, este es un teólogo del 1650, Jean Jacques, un alemán. Ellos tenían una forma de hablar muy contundente. Dice: el pecado es el vómito del diablo. Es asqueroso a Dios. Dice: es el excremento del alma, la basura de la desobediencia. ¿Por qué se expresó así del pecado? Nosotros hemos suavizado qué es el pecado. El pecado es una cosa grande para Dios y nos separa de Él. Si queremos andar en eso, hay consecuencias graves, porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Y Él lo dice muy bien. La palabra de Dios nos puede preservar, aún en esta edad de maldad. Tenemos que recibir la palabra de Dios. No es por lo que damos a Dios, sino que es por recibir de Dios, recibir su salvación, recibir su instrucción, recibir con humildad su palabra. No está funcionando. Lo que damos a Dios. I'm sorry, I don't know what you mean. La segunda línea arriba, la segunda línea arriba. Sí, hay. No. ¿Me pasa mi computadora, por favor?
van a poder mirarlo. Ok, muy bien, eso es lo que quiero. Ujú. Está bien. Muy bien. En el 22 dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay una famosa oración que se llama Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso quiere decir, Shema quiere decir oír, pero no es solamente oír, es obedecer. Es oír y obedecer. Oír la voz de Dios y obedecer inmediatamente. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantas. Y las atarás como un señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué quiere decir eso? Está describiendo nuestra vida cotidiana, de levantarse al acostarse, enseñando a nuestros hijos que tenemos que tener la palabra de Dios todos los días, todas las mañanas, todas las noches. Tenemos que darle primer lugar. Oh, se regresó otra vez en segundo. Next. Yo creo que voy a hacer de aquí. Ya hemos hecho esto. Ya hemos hecho. ¿Qué hago? Ahí está. Hemos hecho. Shema Israel. Ya hemos hecho. ¿Ya? Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, pues hemos hecho. Ya. Otra cosa, controlar la lengua en la vida cotidiana en Cristo Jesús. Verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. ¿Es solamente no decir malas palabras, refrenar la lengua, o es más cosa? ¿Cómo podemos refrenar nuestras lenguas? ¿Qué hacemos con la lengua? Bendecimos y maldecimos, dice la palabra del Señor. Maldecimos, ya, bendecimos y maldecimos. Decimos mentiras, ¿no? Chismeamos. Chismeamos. Decimos cosas que no deberíamos con personas del sexo opuesto. ¿Ah? Ofendemos a propósito a veces. Sí, hay que refrenar, hay que tomar más control. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que mantenernos separados de las cosas del mundo que no agradan a Dios. En conclusión, nuestro anhelo como hermanos en Cristo, hijos por adopción de Dios, santos en el Señor, es hacer la voluntad de Dios. La ira es común entre los seres humanos y Dios. La diferencia es que la ira de Dios es santo y justo, basado en su voluntad para la humanidad, pero el pecado lleva a la muerte. La ira del ser humano mayormente se basa en nuestro propio sentido de justicia y no se aplaca sino crece. No edifica sino destruye. No lleva al arrepentimiento sino a la venganza. El arrepentirse es vital para nuestra fe en Cristo. Sin el arrepentimiento no puede haber un cambio de mentalidad ni de comportamiento. No puede haber confianza, o sea, fe en Dios para resolver las cosas. Y no puede haber el amor de Dios a tu prójimo, que es el más grande mandamiento según nuestro Señor
Jesucristo.